Mi nombre es Wilmer Zuleta López, creador de este curso de pensamiento crítico, también creador del curso de pensar la historia, del curso de argumentación y lectoescritura, pero arbitrariamente me lo robaron y por eso terminé perdiendo porque no lo registré en derechos de autor. Era una broma porque uno nunca registra los cursos, pero yo hice el primer programa y el último también. En argumentación, hace rato que no lo doy desde la época de la pandemia, pero sigue siendo mi primer curso y ojalá que algún día lo vuelva a dar. Lo estoy dando, pero en otros escenarios. Y la primera pregunta que quiero responder es: ¿para qué le puede servir un curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías a alguien que está estudiando ingeniería de sistemas? La respuesta es contundente y con una sola palabra: nada. No, mentiras. No, sí sirve para algo, porque la nada también es algo. Además que es un escenario para algo que se inventaron, que usted sabe que en este país se inventan unas cosas muy raras, unas palabras muy raras como guache, que al fin y al cabo algunas palabras también son heredadas de otras tradiciones, de pueblos ancestrales o también de invasores. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, hay que decir cuál escuela. Eso pasa como en la psicología, pasa también como en la ingeniería, que hay diferentes corrientes científicas, académicas, en este caso corrientes humanísticas, y para poder desarrollar un ejercicio de pensamiento crítico hay que estudiar y aplicar escuelas diferentes, incluso escuelas que son contrarias entre sí. Por ejemplo, si hablamos de economía, la escuela marxista es contraria a la escuela austríaca. Son dos modelos totalmente diferentes y en el pensamiento crítico la tarea es mostrar los dos modelos. No es decir cuál modelo es mejor o cuál es peor, porque eso ya sería entrar en el campo de los sesgos. Si yo les digo que la escuela marxista es mejor que la austríaca o que es peor, ahí estaría ya un juicio, que eso lo vamos a estudiar aquí como un sesgo cognitivo. No significa que yo carezca de sesgos, sino que mi trabajo como docente no es adoctrinar, no es decirles voten por este o no voten. O sea, eso no es mi trabajo. Eso ya lo hacen las campañas políticas o politiqueras. Para eso está el neuromarketing electoral, que aquí lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar el neuromarketing desde las nuevas tecnologías, por ejemplo, y obviamente desde el pensamiento crítico. Entonces, ya entrando en el programa del curso, vamos a estudiar algunas escuelas clásicas que siguen teniendo injerencia en el mundo actual. Indudablemente, hay una escuela de pensamiento económico que sigue siendo muy importante hoy día, por ejemplo la escuela de Adam Smith. La escuela de Marx sigue siendo muy debatida, incluso hay muchas divisiones en la escuela de Marx. En la escuela austríaca hay enfoques muy distintos, dependiendo del autor, que entre otras cosas, el autor no es una persona, como diría Michel Foucault. El autor es una función social, porque hay textos que son anónimos. Entonces, cuando usted pregunta quién escribió el Lazarillo de Tormes, un autor anónimo, puede ser un hombre, puede ser una mujer, no sabemos. Y eso pasa también en el pensamiento crítico, que hay ideas que a nadie le pertenecen, lo que llaman ideas de dominio público. Y también quiero que estudiemos algunas escuelas que han influenciado mucho el siglo XX. Por ejemplo, la escuela estructuralista o las escuelas postestructuralistas. Hay que estudiarlas porque tuvieron injerencia en muchas ciencias, particularmente en las ciencias humanas, pero esas mismas escuelas tuvieron gran influencia en las mismas ciencias exactas, en la lógica. Ustedes estudian, por ejemplo, a Van Dijk, que es un lingüista neerlandés. Bueno, la palabra holandés ya no existe, neerlandés. Van Dijk es un tipo que estudia escuelas
que vienen de la filosofía, que vienen de la lingüística y que vienen de la lógica. Y ese tipo de escuelas son muy interesantes para analizar fenómenos. Y por eso les decía yo que vamos a estudiar el proceso electoral desde una perspectiva que intenta ser crítica. Y aquí viene la cuestión que planteaba ahorita la compañera, la ironía. La ironía es un recurso de la retórica. La retórica es un arte antiguo que consiste en tratar de persuadir usando el lenguaje de manera muy fina o de manera muy lógica. Con el paso del tiempo, la retórica se le ha visto como un arte del engaño, pero no necesariamente. Convencer, persuadir, no es lo mismo que engañar. Si usted analiza, por ejemplo, la palabra convencer desde el punto de vista lingüístico, tiene un prefijo de compañía. Convencer. O sea, cuando yo convenzo, estoy venciendo con la otra persona. Persuadir ya es otra cosa diferente a convencer. Persuadir es cuando yo logro que la otra persona esté de acuerdo conmigo. Entonces, por ejemplo, en la lingüística hay un triángulo muy interesante que aquí también vamos a estudiar en algún momento. El triángulo locutivo, ilocutivo y perlocutivo. ¿Qué es lo locutivo? Los sonidos que yo emito. ¿Qué es lo ilocutivo? La intención que tengo. ¿Y qué es lo perlocutivo? El efecto que genero. No sé si les ha pasado, seguramente sí, que ustedes tienen una discusión familiar o de pareja y ustedes dicen una cosa y la persona interpreta otra y se arma una pelea. Eso pasa porque se falla en los actos de habla. Usted dice una cosa y la persona interpreta otra. O sea, el acto ilocutivo no se corresponde con el acto perlocutivo. Y así pasa en el tema de la política. Usted muchas veces dice algo no con el propósito de ofender a la otra corriente política, sino que usted lo dice simplemente de manera genuina y la otra persona se ofende. Y por eso es tan importante que estudiemos esas escuelas del pensamiento, porque si estudiamos algunas escuelas económicas, algunas escuelas lingüísticas, algunas escuelas de pensamiento lógico, algunas escuelas estructuralistas o postestructuralistas, vamos a tener las herramientas suficientes para entender el por qué es tan difícil tocar ciertos temas en un país como Colombia. Hay un patrón que se ve mucho en las redes sociales, porque aquí también vamos a hacer trabajo de campo en redes sociales, que la gente se mete a hablar de política, pero la gente termina peleando y terminan haciendo insultos personales, burlándose de la orientación de la otra persona, burlándose del aspecto físico, cuando realmente lo político es lo público. Si usted mira la etimología de la palabra política, es la polis, es cómo organizo la ciudad. Y usted no organiza la ciudad insultando a la otra persona. Entonces, ahí es donde entra esa categoría de lo que es la verdadera política. En Colombia tenemos muchos politiqueros y tenemos muy poquitos políticos, porque el politiquero es aquel que abusa de la política, que abusa de lo público, que se enriquece con el erario, que solamente gobierna para su familia, para sus amigos, pero no gobierna realmente para el pueblo. Y ahí es donde ustedes van a tener herramientas para que saquen sus conclusiones. En temas como la religión y la política hay que tener mucho cuidado, porque son temas que son excesivamente emocionales. Y otra cosa que hemos podido comprobar, que las emociones no se pueden eliminar, solo se pueden controlar. Tendríamos que hacer un robot. A mí me gusta mucho hablar con la inteligencia artificial, pero no porque esté loco, sino porque me gusta cuestionar y mirar qué errores y qué aciertos tiene una máquina de estas. Les voy a contar una anécdota antes de entrar a presentarme bien y a presentar el programa del curso, porque estamos hablando de cómo nació el curso. Me encanta mucho escribir textos a mano, por eso tengo aquí un callo. Entonces, yo siempre hago un ejercicio
que se llama el acróstico, que es una forma de escritura que a veces es poética y que usualmente ustedes la conocen porque uno la puede leer así, de arriba abajo. Por ejemplo, este acróstico se llama prensa libre. De pronto lo pueden ver desde ahí o de pronto no porque está muy pequeño. Entonces, ¿alcanzas a verlo desde ahí, compañera? No. El compañero sí lo alcanza a ver, el acróstico. Exactamente. No sufre de miopía, vean. Acá hacemos exámenes de optometría y todo. Entonces, miren, ¿qué ejercicio hice con la inteligencia artificial? Que lo he hecho muchas veces. Transcribí este acróstico a Word y después de pasarlo a Word lo copié y lo pegué en el buscador de Google y le puse inteligencia artificial y le pregunté a la máquina, ¿este texto lo escribió una IA o lo escribió un humano? Adivinen qué respondió la máquina. Respondió que lo escribió una máquina, que eso no era humano. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Si yo lo acabé de escribir, yo no le copié a nadie. Incluso hasta en ese texto yo mencionaba el nombre de mi padre. Entonces yo le dije, te equivocaste. Porque ese texto lo acabo de escribir a mano. Mira que tiene el nombre de mi padre. Entonces dice la inteligencia artificial, su padre desapareció en 1987. Yo no. Mi padre desapareció en 1996. Te volviste a equivocar, le dije yo a la inteligencia artificial. Entonces me empezó a lamer. Imagínense, eso que no tiene sentimientos, ¿qué tal que los tuviera? Entonces me empezó a lamer. Es que lamento mucho lo de tu padre. Me disculpo por el error que acabo de cometer. Sino que tú tienes una métrica perfecta, usas 7 figuras retóricas y tienes unos versos muy bien elaborados. Entonces yo creí que lo había hecho inteligencia artificial. Entonces me terminó echando piropos. Primero me dijo plagiador y después yo casi que me enamoro de esa IA. Y ya cuando me acordé que era un robot, yo no me puedo enamorar porque no tiene sentimientos. Yo tengo que ser correspondido. Pero yo la fui moldeando. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué cambios le podría hacer a la métrica para que tenga más musicalidad? Entonces empecé y terminé hablando como una hora ahí. Pero lo que más me llama la atención es ver que ya casi nadie le gusta escribir y que la inteligencia artificial es muy útil, pero que mucha gente la utiliza para patrocinar su vagancia. Y aquí les cuento una anécdota que es triste, pero hay que contarla, porque pasó el semestre pasado, valga la redundancia. Yo nunca pongo a escribir precisamente por eso, porque yo soy muy desconfiado. Entonces, como trabajo final, les dije que escribieran un microensayo de 3-4 párrafos comparando 2 candidatos presidenciales. Y me llegaron un montón de textos y yo estaba muy emocionado porque yo vi unos textos muy largos, o sea, vi textos hasta de 8 párrafos y yo, uy, estos ingenieros escriben mucho. O sea, me puse muy contento y como tenemos un grupo de WhatsApp, que ahorita les voy a decir cómo acceden a él, en ese grupo de WhatsApp compartieron los textos. Y mi hijo es muy curioso, y yo a veces le presto el celular a mi hijo, tengo un hijo de 12 años, entonces mi hijo y se metió por accidente al grupo de pensamiento crítico, entonces mi hijo empezó, es que papá, estos textos son de tus estudiantes, y yo, sí, es que papá, por lo menos la mitad de ellos fueron escritos por inteligencia artificial, me dijo mi hijo, de 12 años. Yo dije, ¿cómo así? No, yo no creo. O sea, mis estudiantes como son de nerds. O sea, ¿cómo así? Entonces ya el hijo mío me sembró una duda. Es que no, papá, yo creo que la mitad por lo menos fueron escritos con inteligencia artificial. Entonces yo empecé a mirarlos y yo le dije, hijo, pero yo los veo hasta bien escritos. Entonces mi hijo es muy curioso con ese tema de la inteligencia y me dijo, vea, la inteligencia artificial no opina. Y la mayoría de esos textos no tiene opinión, pero sumado a eso, la inteligencia artificial numera. Y la numeración que tiene, las viñetas que tiene son iguales. Entonces me dijo, o sea, eran por ahí 20 textos. Y me dijo, por ahí 10 textos me dijo, papá, esto lo escribieron con inteligencia artificial. Un niño de 12 años, bueno, ya casi adolescente, porque uno ya empieza a los 12 a ser adolescente. Entonces, eso me dejó a mí muy cabreado, porque él no es profesional.
está en séptimo apenas está empezando el colegio, y se dio cuenta. Imagínense donde presenten ese texto a un doctorado. O sea, si un muchacho de 12 años se dio cuenta, pero yo le dije, puede que tengamos la sospecha de que lo hicieron con inteligencia artificial, pero todavía nos quedaba una clase más. Entonces yo dije, les voy a tener una trampa. O sea, voy a empezar a socializar con ellos los textos, o sea, y les voy a decir que me expliquen cómo lo escribieron. Y empecé primero con los textos más sospechosos, y realmente fue un ejercicio bastante incómodo porque, o sea, se veía que no habían escrito el texto. O sea, yo les pregunté cosas que estaban en el texto y de una vez yo tenía dos caminos. Uno, penalizar y ponerle 0. Y la otra, hacerme el bobo. Adivinen cuál elegí. Me hice el bobo, ¿sí? Y me quedé bobo, ¿sí? Ya saben que si salgo con alguna tontería, no mentiras, hablando seriamente, eso es tan delicado que eso puede dar hasta expulsión de una universidad. O sea, si usted copia un texto que no es de su autoría, de pronto por ser inteligencia artificial y que nadie esté reclamando el texto, de pronto da 0, de pronto no voy a echar de la universidad. Pero si usted mantiene esa práctica de plagiar textos, usted llega a una maestría, un doctorado, o incluso en el mismo pregrado, y por eso le pueden meter hasta cárcel. Eso puede dar hasta cárcel. O sea, plagiar un texto puede dar hasta cárcel. Si la persona lo denuncia penalmente, la persona dueña del texto. En este caso, como es una IA, de pronto no llega a un nivel penal, pero sí disciplinario, que te pueden echar de una carrera, de una universidad. Entonces, ¿qué reflexión les quiero dejar yo? Que nunca, en lo poco o lo mucho que me queda de vida, vuelvo a poner a la gente a escribir digitalmente. O sea, si yo los pongo a escribir algo, tiene que ser a mano y aquí mismo. O sea, ustedes dirán que tan tóxico, tan controlador. Pero miren, yo por razones como esas no volví a pedir trabajos hechos en Word, porque yo notaba esos patrones. Además que mi hijo determinó como 6 cosas. Él me dio como 6 argumentos de por qué eran hechos con inteligencia artificial. Me dijo, mira el tipo de letra, mira el tipo de viñeta, mira que son 8 párrafos y no está la voz del autor. O sea, no opina, no tiene una posición. O sea, opina igualito una IA, con la misma tibieza de una IA. Y mi hijo también se mantiene hablando con eso, ojalá no enloquezca, pero se mantiene también hablando con la inteligencia artificial, y por eso él sabe todas las mañas, él sabe más que yo de eso. Y este curso se llama Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías, pero no es para abusar de las nuevas tecnologías en detrimento del pensamiento crítico. Además que en el fondo, ustedes, la mayoría, no van a dedicarse a la escritura, ni van a hacer escritura profesional. Entonces, no tiene sentido rajar gente por esto. A mí lo que más me interesa es lo que ustedes opinan, o lo que ustedes concluyen. O si van a opinar tibiamente, que por lo menos sea usted el que está opinando, no la máquina. Que no sea una pereza la que lo lleve, o lo que lo lleve a la tibieza, sino que sea porque usted simplemente decidió decir, no me gusta ninguno, o todos son igual de malos para mí, listo. Pero esa anécdota me lleva a presentarles el programa del curso y a presentarme también. Mi formación académica ha sido en una carrera que se llama Licenciatura en Humanidades con énfasis en lengua castellana. Mi otra carrera en otra universidad se llama Historia. Y empíricamente me ha gustado estudiar filosofía, me ha gustado estudiar algunos elementos de lógica del conflicto armado, particularmente la historia política de Colombia. Y por eso fue que yo creé estos cursos siendo monitor. O sea, yo era monitor aquí y yo daba clases completas desde los 22 años, imagínense, sí más viejo que la panela. 22 años, yo era monitor, apenas iba en la mitad de mis carreras porque las hice al mismo tiempo. Yo tenía 22 años y yo ya daba una clase completa. Entonces, la gente me decía que yo cómo hacía para hablar 2 horas. Y yo les decía, aplicando lo que he estudiado, porque si un ingeniero estudia, por ejemplo, esta carrera con énfasis en sistemas y no sabe programar algo,
o no sabe algo muy básico, entonces van a decir, pues este man perdió el tiempo, perdió el dinero, pero hay cosas que a ustedes no les perdonan que no sepan en la ingeniería. Y así pasa también en las humanidades. Hay cosas que uno debe saber. Por ejemplo, algo tan básico que he visto que hay personas que no lo saben. Por ejemplo, ¿quiénes son los candidatos presidenciales? O sea, es algo tan básico como eso. Pero yo he conocido gente que es humanista y que tienen títulos de humanidades, sociología, antropología, historia, y no saben quiénes están aspirando a la presidencia. Algo tan básico. Ahora, puede que hayan candidaturas que no son mediáticas. Por ejemplo, Carlos Caicedo. O sea, yo entiendo que haya gente aquí que no conozca a Carlos Caicedo. Levante la mano quienes no conocen a Carlos Caicedo. Quienes no lo conocen. Mire, la mayoría no lo conocen, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién no conoce a Iván Cepeda? Lo conocen, listo. Abelardo de la Espriella, lo conocen. Miguel Uribe Londoño, ¿lo conocen? No lo conocen a Miguel Uribe. Es el papá de Miguel Uribe Turbay. Paloma Valencia, ¿la conocen o no la conocen? No la conocen muy bien. Y son cosas que de pronto uno puede tolerar porque uno entiende que es que no son candidatos, algunos tan mediáticos. Y de eso se trata el ejercicio del pensamiento crítico, la humildad intelectual, que es una cosa que vamos a estudiar más adelante. Entonces, algo que he aprendido, y ya con esto entro al programa del curso, es la importancia de aceptar que somos ignorantes en muchas cosas y que la ignorancia no es mala. Esa es la primera enseñanza, si no, ya lo saben seguramente, porque algunos que han leído a Sócrates a través de Platón, porque Sócrates no escribió, Sócrates hizo su filosofía sin escribir, o sea, fue Platón el que hizo famoso a Sócrates. La teoría de la ignorancia es muy interesante, porque yo he visto mucho en los foros de todo tipo que una persona llama ignorante a otra. Y yo digo, pero ¿por qué utilizan el término de ignorante como insulto si no es un insulto? Entonces, eso me llama la atención. Veo que hay un desconocimiento léxico muy profundo. Otro insulto que veo mucho, sobre todo en los debates politiqueros: payaso. O sea, y lo he visto en todas las ideologías, o sea, izquierda, derecha, centro, en todas las ideologías veo mucho el insulto de payaso. Y particularmente el payaso es un artista clown que se prepara. El payaso es un artista tan respetable como alguien que hace música, como alguien que hace teatro, como alguien que hace cine, como alguien que pinta. Entonces, ¿en qué momento la palabra payaso se volvió un insulto? ¿En qué momento la palabra ignorante, de ignoratio, del latín ignoratio, se volvió un insulto? Cuando realmente es un halago. Si ustedes me quieren ver feliz, díganme payaso, porque estoy siendo artista, o sea, soy profesor y payaso, es decir, estoy entreteniendo a la gente. Y si soy payaso es porque hago reír a la gente, o por lo menos la gente se ríe de mí. O sea, ese es el principio del humor. O sea, si uno no logra que se rían con el chiste, por lo menos que se rían del autor del chiste. Y yo pienso que es una ganancia, porque la risa es salud. Y yo no me lo tomo personal. Yo tomo la risa como un acto de catarsis, como un acto de liberación. Entonces realmente me encanta cuando la gente se ría. Así se rían de mí, no me importa. Porque uno es el que debe decidir si el entorno le afecta a uno o no. El bullying, ¿por qué es tan dañino? Porque uno demuestra que le afecta. Por ejemplo, hay gente que me dice es que calvo, como insultándome, o alopésico. Pues yo tengo un canal de YouTube, hay gente que me insulta es que calvo, y yo digo, pues a mí eso no me ofende. Y me dicen de todo, me dicen guerrillero, paramilitar, terrorista, me dicen de todo. Y eso yo lo tomo como un halago, porque el insulto realmente degrada al que lo dice, no al que lo está supuestamente recibiendo o a quien va dirigido. O sea, si a vos te dicen de todo y eso no te afecta, la otra persona está botando saliva.
Ese es un principio básico que viene mucho antes de las escuelas del pensamiento crítico. Eso viene de las escuelas chinas, desde la época de Lao Tse y Confucio. Como decía por ahí una reina de belleza, Confucio, el que inventó la confusión. Pero realmente la que inventó la confusión fue ella. Porque Confucio no tenía nada que ver con la confusión, solo que hay una paronimia. La paronimia es una figura retórica de semejanza de sonidos. Es la única relación entre Confucio y la confusión. Pero en la época de Confucio existió un sabio muy interesante llamado Lao Tse, creador del Tao. Y él tiene una teoría que en algún momento vamos a discutir aquí, la teoría de la inacción como la mejor acción, que seguramente puede que hayan escuelas anarquistas que tomaron algo de ahí. A veces la mejor acción es quedarse quieto. Si el matón del barrio te saca un revólver, usted no tiene cómo defenderse. Con el corta uñas que usted tiene, el matón del barrio lo acaba. Igual pasa cuando usted se mete con un presidente de otro país que es muy poderoso. O sea, usted no puede irse de tú a tú con ese presidente, porque ese presidente lo bombardea, lo secuestra y después ya dice que usted es un narcotraficante y allá lo deja encerrado. Entonces, o sea, usted no puede enfrentarse de tú a tú cuando el otro es más fuerte. En la cuadra mía, en Campo Valdés, yo sé quién es el que manda, y el que manda no soy yo. Me da más miedo denunciar al jíbaro de mi barrio que denunciar a un presidente o a un expresidente. Porque el jíbaro de mi barrio sabe dónde vivo, sabe a qué hora salgo, sabe dónde estudian mis hijos. Entonces hay más miedo, es del jíbaro del barrio. ¿Cuánta gente insulta a los presidentes o a los expresidentes? Todos los días. Millones de personas están insultando a los presidentes, a los expresidentes. Los expresidentes no se van a poner a buscar persona por persona y hacer un genocidio. El jíbaro del barrio tiene con qué herirme, sabe dónde vivo, entonces ya me tiene perfilado. Y volviendo al tema del pensamiento crítico, eso es algo fundamental. Y esa es la principal diferencia entre criticar y argumentar. Y esa es la diferencia entre los dos cursos. Porque la argumentación es lo que yo aprendo para defender una tesis. Todos los soportes que yo tengo para decir que esta tesis es verdadera o que es falsa. El pensamiento crítico va más allá de la argumentación. Porque es también entender la psicología de la otra persona. Entender qué tanto poder tiene, qué tanto daño me puede hacer. Y por eso también vamos a estudiar escuelas psicológicas. Ya les había dicho que vamos a estudiar escuelas económicas, escuelas lingüísticas, escuelas de lógica, pero también hay que estudiar escuelas psicológicas, particularmente de la psicología cognitiva, porque esa es la base del pensamiento crítico en el siglo XX y en el siglo XXI. Las escuelas cognitivas. ¿Qué significa cognitivo, cognitiva? Es el proceso consciente de cómo adquiero determinado conocimiento. Si yo tengo conciencia que el jíbaro del barrio tiene unos conocimientos empíricos y que con esos conocimientos me puede hacer daño, yo no puedo igualarme tú a tú con el chirrete del barrio. Yo tengo que darle la vacuna que me está pidiendo. Yo le pago impuestos al gobierno, sí. Le pago impuestos al alcalde y al gobernador, sí. Pero estamos tan mal como sociedad que también le tenemos que pagar impuestos al delincuente del barrio, al celador. Y más si uno tiene un negocio, con mayor razón hay que pagarle la vacuna. Al esposo de una tía mía lo mataron porque no quiso pagar una vacuna, tenían una tienda de barrio. No supieron analizar críticamente el entorno, algo tan básico, pero que mucha gente no lo sabe. Y por eso la psicología, sobre todo la psicología cognitiva, nos ayuda a entender no solamente las emociones de la otra persona, sino el proceso de razonamiento de la otra persona, las condiciones de posibilidad de la otra persona. Entonces vamos a estudiar también ese tipo de escuelas. Y por eso este programa de pensamiento crítico y nuevas tecnologías tiene 7 componentes. Y no es que yo quiera citar
los 7 enanitos y Blancanieves, o sea, no es porque yo tenga el 7 como un número cabalístico, sino porque yo aplico una teoría que se llama las 7 categorías didácticas. La didáctica es diferente a la pedagogía. Ambas buscan enseñar algo y aprender algo, pero hay una gran diferencia entre la didáctica y la pedagogía. Esto sí lo aprendí como profesor. La pedagogía es el arte de educar gente joven. O sea, de hecho, pedagogía sería como educar la niñez. O sea que con ustedes no aplicaría pedagogía porque ustedes no están en la niñez. Paidós. Bueno, ustedes, la mayoría, han salido de una etapa que se llama la adolescencia y ahora están en una etapa que ya no es propiamente la adolescencia, pero es la etapa de juventud plena, la etapa de la mayoría de edad. Entonces, con ustedes hay que aplicar es didáctica, más que pedagogía. Eso espero. Cuando uno regaña, se devuelve como a la pedagogía tradicional, como, hey, ¿por qué está hablando en clase? Hey, ¿por qué copió el ensayo? ¿Por qué plagió? La didáctica es el arte del cómo. La pedagogía es el qué, o sea, qué estoy enseñando. Y la didáctica es cómo lo estoy enseñando. Y si algo he podido aprender en mis 82 años de vida, bueno, estoy joven todavía, 82, ya tengo como 18 años de vida. Es que mi hija cree que los seres humanos morimos a los 100 años. Muy optimista mi hija, que tiene 5 años. Y dice, papá, me quedan 95 años de vida. Yo, tan bueno que aprendiste a sumar. Y yo le digo, mi amor, pero hay gente que se muere joven y ella no entiende. O sea, a ella como que en su pensamiento concreto, según Piaget, a ella no le cae en la cabeza de porque hay gente que muere joven. Ella cree que todos mueren de viejos y que mueren a los 100 años. Pero partiendo de esa premisa, pues a mí me quedan 18 años de vida, así que hay que disfrutarlos al máximo. ¿Qué aprendí yo? Que lo importante no es lo que yo diga, lo importante no es lo que yo enseñe, lo importante es cómo lo enseño y cómo ustedes lo interpretan. Recuerden ustedes la teoría de lo locutivo y hiperlocutivo. Traduciéndolo a sus términos lingüísticos, lo importante es lo que ustedes interpreten, lo que ustedes aprendan. Si yo les pongo un trabajo final y vuelvo a cometer el error del semestre pasado y les pongo a hacer un microensayo y ustedes lo copian de inteligencia artificial, hacen un trabajo récord en 5 segundos y si tienen conexión rápida en 2 segundos lo hacen. Si tienen fibra óptica, eso en 2 segundos ya está hecho el trabajo. Yo siento que se perdió el trabajo. Y esto no tiene sentido, porque yo sé que es importante graduarse, yo sé que es importante tener el cartón, yo sé que es importante trabajar con el cartón, pero también es importante lo que uno aprende para la vida. Si usted llega a un curso de esto, si no aprende nada, muy chévere porque saca 5, puede sacar 4,5, puede sacar 5 y bacano, le mejora el promedio. Pero si usted llega aquí y no aprende nada, yo pienso que perdió el tiempo. Yo también lo perdí, pero al menos me están pagando. Bueno, que es una chichigua. Bueno, sí, es una chichigua, pero esto aquí se hace con amor. Lo hacía gratis, ahora no lo va a hacer con una chichigua. Igual uno como profesor queda muy inconforme, sobre todo cuando uno tiene esa posición didáctica de que nada se llevaron. ¿Saben qué es lo más bonito que le puede pasar a uno como docente? Que pasen muchos años y que uno ya esté más viejo que la panela y que uno se encuentre estudiantes que uno tuvo a los 22 años y que esos estudiantes le digan, profe, todavía me acuerdo que me enseñaste la teoría de las falacias y que me enseñaste la falacia ignoratio elenchi y que con eso conseguí una novia y que ahora es mi esposa y tenemos 5 hijos. Muy chévere, ¿sí? Y que estoy ganando 20 millones mensuales y con eso mantengo los 5 hijos. Muy bacano, ¿eh? O sea, eso es lo que más placer le da a uno. Que pase el tiempo y que ya no ni siquiera se acuerde del estudiante ya por la demencia senil. Es que uno ya después de los 80 ya tiene demencia senil. Ya no se acuerda, profe, ¿de dónde nos conocemos? Argumentación, teoría de las falacias, falacia ad populum,
ad novitatem, ignoratio elenchi, y le dicen a uno los términos en latín y todo. Uno dice, uy, qué bacano. Han pasado como 50 años y este man todavía se acuerda de eso, y con eso consiguió la novia, que luego se volvió su esposa. Entonces, eso es lo más lindo que le puede pasar a uno como profesor. Pasa una o dos veces en la vida, pero pasa. Entonces, la didáctica es eso, es el cómo mi forma de llevar este conocimiento hizo que esa persona se acordara de eso y que fuera útil no solo en su vida profesional, sino en su vida personal, incluso en su vida íntima y familiar. Entonces, ¿cuál sería la primera categoría didáctica? El problema. Esa es la diferencia entre una pedagogía tradicional y una didáctica, que en la pedagogía tradicional el único problema es vigilar y castigar, como diría Michel Foucault. ¿Cómo vigilo? Con tareas, con exámenes. ¿Y cómo castigo? Poniéndole cero a la gente. Hay docentes que tienen un estilo muy tradicional y son felices aplicando el método de Lancaster, que significa la letra con sangre entra. Entonces, el estudiante saca cero, son felices, tienen un orgasmo, o sea, les encanta perder, porque esa es su forma de ejercer el poder. Sacó cero en el parcial de pensamiento crítico. Ese docente tiene un orgasmo con eso. Pero hay otros tipos de docentes que tenemos orgasmo con otro tipo de cosas. Obviamente son orgasmos mentales, para que no se asusten, ¿cierto? Son orgasmos bonitos porque son románticos y no son físicos, sino que son como satisfacciones que uno tiene y que uno le cuenta a la gente. El mayor orgasmo para mí es encontrarme con la gente y que se acuerden de algo que yo les enseñé. Eso. O que por lo menos se acuerden de mí y que no me estén apuñalando por ahí. Este fue el que me puso cero. 20 puñaladas. El estudiante mató al profesor que le puso cero hace 10 años. Entonces el problema es algo que uno trata de resolver durante 4 meses, porque es un semestre pero solo dura 4 meses. Debería llamarse cuatrimestre más bien, o tetramestre. El problema es la razón por la cual yo les pregunté a ustedes por qué estaban aquí. Porque yo no puedo entender cuál es el problema si no entiendo las causas, las consecuencias, las probabilidades. Yo por lo menos ya sé ustedes por qué están aquí. ¿Y qué inquietudes tienen? El hecho que ustedes digan, el título me parece interesante, algunas, o que digan, alguien me lo recomendó, eso ya me ayuda a hacer un diagnóstico de cuál es el problema. El problema no es algo malo ni bueno, es una oportunidad de investigación, de una investigación, acción, participación. Entonces yo ya sé cómo aplicar ese conocimiento para llegarle a ustedes. Y ahí viene la segunda categoría, los objetivos. Porque no se puede resolver el problema si no tenemos unos objetivos. Y ustedes saben que hay objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es el problema de la pedagogía tradicional? Que se centra en la enseñanza. Y aquí hay un concepto muy clave, que lo aprendemos en la psicología cognitiva. La enseñanza está en el profesor o en la profesora, pero el aprendizaje está en el grupo de estudiantes. Entonces, lo que yo enseño es lo que yo hablo, porque enseñar es mostrar. Si usted mira la etimología, enseñar es mostrar. Yo estoy mostrando, pero lo importante no es lo que yo esté mostrando, sino cómo lo estoy mostrando y si estoy logrando que ustedes aprendan algo. Y aprender sin H es una cosa y aprender con H es otra cosa. Un elemento que también nos enseña la psicología cognitiva y la pedagogía. Aprehender con H es cuando usted o sea, es algo tóxico, usted lo agarra y no lo suelta, es algo, pero no es enfermizo. Aprender es cuando nunca se olvida. En cambio, aprender sin H es cuando usted lo aprende y mañana ya no se acuerda. Ganó el examen hoy, pero ya mañana no se acuerda. Entonces, los objetivos de enseñanza no importan. Por ejemplo, yo ahorita les hablé de algo que importa para mí, pero no necesariamente importa para ustedes, porque son mis objetivos de enseñanza. Por ejemplo, comparar escuelas críticas. Ese es mi trabajo, por eso me están pagando.
Pero lo realmente importante son los objetivos de aprendizaje, que técnicamente ya se mide con indicadores y lo llaman dizque indicadores de logros. Entonces ya, si ustedes ven los programas de muchos cursos, ya no hablan ni siquiera de objetivos, sino que hablan de indicadores de logros, que a mí no me gustan mucho esas palabras, pero tienen alguna sensatez. El indicador de logro se basa en el aprendizaje, eso es lo que me gusta. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted se llama Sinforoso, para poner un nombre bien sexy, Sinforoso. Sinforoso, estudiante de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, primer semestre de 2026. Sinforoso conoce la diferencia entre la escuela marxista y la escuela austríaca. Ya ganó, Sinforoso ganó porque ganó, se llama indicador de logro. Sinforoso conoce la diferencia entre una falacia y un argumento correcto. Excelente, porque ese conocimiento que ustedes aprendieron en el curso de argumentación y lectoescritura les sirve para este. Bueno, se me olvidó contarles algo, que el primer curso que yo creé fue argumentación y lectoescritura, el segundo fue pensamiento crítico y nuevas tecnologías, y el tercero fue pensar la historia. Inicialmente habíamos puesto a pensamiento crítico con un prerequisito que era argumentación, pero luego se lo quitaron y me robaron el curso, y ya no quiero hablar porque me pongo a llorar. Pero el hecho fue que ya los pusieron como, ni siquiera como con requisitos, sino que quedaron como cursos selectivos complementarios. Eso se perdió. Todo lo bueno se va perdiendo a veces con el tiempo. Entonces, Sinforoso vio lo mismo que las demás personas. Pero a mí lo que me interesa es cuáles son los logros de Sinforoso. Porque los logros de Sinforoso son diferentes a los de Mamertina. Supongamos que Mamertina es la otra estudiante brillante del curso, Mamertina y Sinforoso. Mamertina tiene unos logros diferentes a Sinforoso. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es distinto, el aprendizaje es individual. Y otra cosa muy interesante, el aprendizaje depende, ojo con esto, depende en un 90% de la persona que estudia. Porque ustedes solamente comparten 4 horas semanales conmigo. El resto del tiempo están en otras materias o están con sus familias o en otras actividades. Entonces realmente yo no puedo dominar el sistema de aprendizaje de nadie, ni siquiera de mis hijos. Entonces ustedes son los que deben ser conscientes de que saben, de que no saben, de que aprendieron, de que no aprendieron. ¿Sabe cómo se llama eso en la psicología cognitiva? Se llama la autorregulación, que es una habilidad crítica también, y se llama el proceso metacognitivo. O sea, ¿qué significa meta? Más allá de lo cognitivo. Metafísica, más allá de la física. Entonces, usted llega a un nivel metacognitivo cuando usted es consciente de qué está aprendiendo, de cómo lo está aprendiendo, con qué ritmo, con quién lo aprendió, por qué no lo pudo aprender, qué sesgos cognitivos evitaron que usted aprendiera eso. Es adueñarse del proceso de aprendizaje. Pero les voy a decir una triste realidad. La mayoría de las materias no son metacognitivas o no posibilitan eso. Terminan siendo más cosas mecánicas. La memoria es muy importante, pero para eso está la inteligencia artificial, que eso sí nos gana, la memoria. Pero hay una memoria que se trabaja poco a veces en la universidad, que es la memoria semántica, la memoria que nunca se olvida a no ser de que sufra un accidente o la vejez. Entonces, lo que debe hacer un profesor es intentar que la gente no quede con la memoria operativa solamente, con la memoria a corto plazo, sino que la gente se lleve los conceptos del pensamiento crítico a largo plazo y que los aplique no solamente en la vida profesional, sino también en la vida interpersonal, que es muy importante también. Entonces, es de suma relevancia el repaso y comparar lo que ya sabemos con lo que estamos viendo como algo nuevo. Si usted no repasa esto, a usted se le va a olvidar y va a quedar como algo poco relevante. Entonces, ya para rematar el tema de los indicadores de logros, los indicadores son afirmaciones relativas.
Porque si yo digo que Sinforoso entendió la diferencia entre la escuela de Michel Foucault y la escuela de Michel Onfray, por decir cualquier ejemplo, pero a Sinforoso se le olvidó, o sea, cuando llegó el momento de hacer el conversatorio final, él supo la diferencia entre ambas escuelas y puso ejemplos, pero al año entrante o al semestre entrante se le olvidó, entonces ya ese indicador de logro se perdió y no se volvió una aprehensión. Entonces, ahí lo triste, que es cuando el cerebro nos pide que estemos actualizándonos, porque tenemos miles, millones de datos en la cabeza, tenemos que procesar esa información y al procesar una información se nos va olvidando la información vieja. Por eso es importante repasar. Por eso es tan importante y celebro que haya gente que haya visto conmigo el otro curso, porque esa gente ya sabe cómo trabajo, ya sabe cómo califico y ya sabe cómo relaciono los temas y qué cambios he tenido también en los últimos tiempos. Y ahí viene una tercera categoría que lamentablemente es la que parece visible, pero por no tener las otras categorías se pierde, que son los contenidos. Los contenidos ya son propiamente lo que vamos a estudiar. Ya les doy un adelanto. Vamos a estudiar el proceso electoral colombiano. Pero eso no dice nada. Solamente les dije algo metodológico, que iba a tratar de que ustedes tuvieran acceso a todas las candidaturas posibles, porque solo así se puede lograr el pensamiento crítico. Si yo les muestro solamente los candidatos de la izquierda, o les muestro solamente los candidatos de la derecha, o solamente los candidatos del centro, ustedes quedan con un sesgo muy grande, y ahí sí sería un proceso de adoctrinamiento, no sería un proceso educativo. Yo les digo, no, es que muchachos, solamente la izquierda es buena, o solamente la derecha es buena. Es un sesgo muy bravo. Hay universidades que son así. Yo conozco profesores que los han echado de universidades privadas porque muestran una corriente política diferente a la que tiene la universidad. No voy a mencionar nombres, pero sí situaciones. Miren, les voy a poner un ejemplo muy radical de una universidad que es católica, extrema, y un profesor que también es católico. Yo diría que es supremamente fanático del catolicismo, pero el tipo llevó a alguien que fue procurador y que en su juventud quemaba libros, el procurador Ordóñez. Llevó a Ordóñez a una clase, hizo un evento con él, pero Ordóñez defiende un catolicismo que es diferente al de la universidad, y solo por eso al tipo lo echaron, por llevar otro católico, pero de otra corriente, de una corriente más radical, de los que queman libros. Es irónico, pero pasó. O también conozco casos de profesores que enseñaron a un filósofo ateo en una universidad católica. En la Unión Soviética también pasaba. En la Unión Soviética no se podía enseñar cristianismo, o sea, porque la Unión Soviética era atea, era comunismo ateo, entonces no se podía enseñar, y había una persecución contra los cristianos. Entonces miren, pasa en todas las ideologías, pasa en todas las religiones, pasa en todas las sectas. Y por eso los contenidos casi siempre dependen del poder, en este caso del micropoder del profesor. Yo tengo 3 contenidos que me permiten establecer una línea en donde yo les puedo garantizar que vamos a hacer un proceso educativo y no de adoctrinamiento. Ya les adelanté uno. Vamos a estudiar el neuromarketing electoral. ¿Por qué? Porque esto nos junta un montón de conocimientos. O sea, en el neuromarketing electoral hay conocimientos de neurociencia, hay conocimientos de psicología profunda, de psicología cognitiva, de filosofía, de política, de publicidad, de estudio crítico y semiótico de medios de comunicación. O sea, el neuromarketing electoral es un área
multidisciplinario. Es por eso muy propensa para un espacio de pensamiento crítico. Entonces, en la primera unidad vamos a estudiar neuromarketing electoral. Vamos a estudiar la teoría de los 3 cerebros, que ha sido desarrollada sobre todo en los últimos 10 años. Vamos a estudiar la teoría de la toma de decisiones de Daniel Kahneman. La historia de él es impresionante. O sea, imagínense, un tipo que es psicólogo, obviamente psicólogo cognitivo, ganó un premio Nobel de Economía. ¿No les parece muy raro? Es como que un ingeniero gane un concurso internacional de poesía. Entonces, es raro, ¿cierto? Pero pasa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque el tipo descubrió algo nuevo que no pudieron descubrir los economistas. O sea, él tiene un libro que lo traducen de muchas maneras, pero yo lo traduzco como pensar lento, pensar rápido. ¿Cuál es el pensamiento lento? La lógica. ¿Y cuál es el pensamiento rápido? La intuición. O sea, él descubrió algo que parece hasta de coquito, pero que ningún economista lo había pensado desde las teorías económicas. Él descubrió que las decisiones humanas siempre están atravesadas por 2 sistemas de pensamiento: el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Por ejemplo, cuando uno tiene reflejos, o sea, por ejemplo, a mí se me acaba esto y lo hago así, eso no es pensamiento lento. O sea, los reflejos son pensamiento rápido. Cuando alguien echa un piropo, que entre otras cosas, hoy día casi no se echan piropos porque muchas veces los piropos terminan siendo acoso sexual. Que en la época, cuando yo estaba adolescente, era muy común el piropo. ¿Y saben qué es lo peor? Que decían piropos vulgares y las mujeres decían gracias. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que estando yo adolescente, le decían a una mujer, uy, ¿cómo estás de rica? Y ella, gracias. Hoy día usted dice eso y de unas demanda. ¿Cómo estás? ¿Cómo así que estoy rica? Es que ya me comiste, ya me probaste. Vamos para la fiscalía, por acoso sexual. ¿Cómo así que estoy rica? Entonces, la sociedad ha cambiado mucho. O sea, antes había una extrema tolerancia con el machismo. Era una sociedad muy machista. O sea, si todavía tenemos elementos de sociedad machista, imagínense hace 10, 15, 20 años. La sociedad era muy machista y se toleraban muchos piropos groseros. Entonces, el piropo no tiene nada de lógica, al menos desde la forma rápida como se dice, porque yo veo a alguien que me parece atractiva, entonces echo un piropo. Ahora, si yo llevo planeando ese piropo 3 años, eso ya se vuelve pensamiento lento, pero es difícil comprobarlo en la práctica. Ustedes en la ingeniería trabajan mucho el pensamiento lógico, demasiado, pero trabajan muy poquito el pensamiento intuitivo. ¿Y qué demuestra el libro de Daniel Kahneman? Y por eso se ganó el premio Nobel de Economía sin ser economista, siendo psicólogo. Porque lo que más determina muchas situaciones en la vida no es el pensamiento lógico, es el pensamiento intuitivo. O sea, usted se puede salvar de un atraco por pensamiento intuitivo. Ojo, no son prejuicios necesariamente. O sea, usted ve a alguien como sospechoso y usted nada, se cambia de acera. O sea, puede que sea un sesgo, probablemente lo sea, pero cambiarse de acera le puede hasta salvar la vida. Cuando usted cruza una calle, si usted calcula que el carro viene muy lejos, hay algo de pensamiento lógico, hay un cálculo. Pero cuando el carro está encima, usted solamente está orientado a me detengo o paso. O sea, usted no puede quedarse en blanco porque lo atropella. O sea, usted tiene que, bueno, ya tome la decisión de pasar, ya corra. O se queda quieto y lo coge el carro. Es una cosa que parece muy básica, pero ¿a cuánta gente le ha atropellado un carro por no manejar elementos de pensamiento intuitivo? Pero el problema es que el pensamiento intuitivo no se ha entrenado en la academia, sino que es pura cosa de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hace Daniel Kahneman? Hace un tratado que yo lo tengo, bueno, vale como 100.000 pesos colombianos, es carito, pero es una buena inversión. Porque ese libro te enseña muchos ejemplos de pensamiento intuitivo y de pensamiento lógico.
Vean, les hago una pregunta rápida. ¿Qué les da más miedo? ¿Montar en bus o montar en avión? Así rápida, sin pensarla, sin pensarla. ¿Qué les da más miedo? ¿Montar en avión o montar en bus? ¿Cómo? En bus, listo. ¿A quién le da más miedo montar en avión? A ti. Exactamente. Bueno, ahora sí te hago una pregunta más de pensamiento lógico. ¿Tú conoces las estadísticas de cuántos accidentes aéreos hay versus accidentes terrestres? Hay más en bus, pero te da más miedo el avión. Exactamente, mire. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera sabe lo que tú sabes. O sea, hay gente que, por ejemplo, dice que le da más miedo montar en avión que porque es más peligroso. O sea, hay gente que cree que es más peligroso montar en avión, pero es porque están totalmente sumergidos en un pensamiento intuitivo. No le han metido pensamiento lógico o pensamiento estadístico. Y así pasa con muchos temas. Y la teoría de la probabilidad es muy interesante ahí. Y muchas veces en la política la gente vota por un miedo o la gente vota por un efecto. El efecto halo, que aquí lo vamos a estudiar más adelante. El efecto halo se da cuando, por ejemplo, usted compra un producto que no necesita solamente porque la persona que vende le parece atractiva. Es un sesgo también. El efecto halo es un sesgo de primera impresión. Hay gente que usted la ve y le cae mal y usted no sabe por qué. Es un sesgo de primera impresión. Y luego esa persona termina siendo pareja suya. Entonces usted dice, pero esa persona me caía mal. Pero era por el sesgo del efecto halo. El sesgo de la primera impresión. Y viceversa. Hay gente que te cae súper bien y usted se saluda con la persona sin conocerla. Pero luego usted termina siendo enemigo de esa persona. Entonces, el efecto halo, el sesgo se tumba con los hechos y a veces uno se lleva sorpresas impresionantes. ¿Cómo aplica eso en el neuromarketing electoral? Muchas veces usted se mete a TikTok y TikTok es una red social muy arbitraria porque, o sea, te meten un video que tú no estás buscando. O sea, en YouTube usualmente eso pasa con los shorts, pero en TikTok pasa todo el tiempo. O sea, te meten, por ejemplo, en un video de gastronomía y a usted no le gusta la cocina. Te dice, pero ¿por qué me metió aquí? Por eso, a mí TikTok me aburre mucho por eso. Pero TikTok es muy interesante porque, al igual que Instagram y al igual que Facebook y que los shorts de YouTube, usted se mete ahí por la primera impresión. O sea, usted ve algo que le parece bonito, usted se mete. O algo que le parece feo, usted se mete. Porque, usted ve, por ejemplo, un viejo de 80 años besándose con una muchacha de 20. Si se ve que viejo más depravado. Entonces, o sea, usted se mete como por morbo, como, vamos a ver ese viejo cómo besa a la muchacha. Y muchas veces el viejo ni siquiera besa a la muchacha, sino que hay una amague. Hay una amague y se dan un abrazo. Entonces, en Instagram, usted se mete a Instagram y lo primero que le ofrece el algoritmo es como cosas que a la gente le llamaron mucho la atención. O sea, un video que no es viral no te va a aparecer ahí, difícilmente. Entonces mire que estamos regidos es por un pensamiento totalmente intuitivo y no estamos educados en educación. La educación tradicional no nos ha educado para el pensamiento intuitivo, sino para el pensamiento lógico. Entonces, por eso ese libro de Daniel Kahneman es fundamental. Segunda unidad. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo opera el tema del miedo, el tema de los sesgos, el tema de los efectos, el tema de los estereotipos. Hay un segundo componente que yo lo llamo la segunda unidad del curso, que tiene que ver con las noticias falsas. O sea, infalible. Y esto sí lo digo sin miedo a equivocarme. En todas las ideologías políticas, en todos los movimientos, han caído en noticias falsas o en videos manipulados con inteligencia artificial. El presidente Petro ha caído en noticias falsas, Uribe también, los seguidores. O sea, nadie puede decir, yo nunca he caído en noticias falsas. ¿No? Todos, o sea, todas las personas, así tengamos formación en pensamiento crítico, hemos caído en noticias falsas. Les voy a contar una anécdota. En diciembre del 2023 me llegó una información sobre una señora que se llama Callita Daza. Una señora que estuvo involucrada en un escándalo que se llamó la ñeñe política, que fue un escándalo por allá del 2020,
Fue un escándalo del 2018, pero se masificó más que todo en el 2020, en plena pandemia. La noticia decía lo siguiente: Callita Daza se entregó al FBI. Entonces a mí me llegó la información y yo me emocioné mucho, o sea, me dejé llevar de la premura y yo la publiqué en mi canal. Y ¡pum! 162.000 reproducciones en menos de 24 horas. Imagínense. Y era una noticia falsa. Y yo fue pucha. Engañé más de 160.000 personas sin querer queriendo, como dice el Chapulín. ¿Le gusta el chavo? El Chapulín Colorado. Bueno, no contaban con mi astucia. Imagínate. Y yo, ¿cómo corrijo esto? Y eso pues que yo en esa época no tenía casi alcance, o sea, tenía un alcance muy malo, tenía muy poquitos videos que pasaban de 100.000 reproducciones, tenía un alcance pésimo, pero ese fue un video muy visto y era como el segundo video con más vistas de los que tenía en ese momento. Entonces yo decía, pucha, me va a pesar borrar este video, me va a pesar borrarlo porque es que saqué muchas reproducciones, muchas vistas y gané muchos suscriptores con este video. Pero sí voy a hacer otro video corrigiendo la información. Entonces, hice ese video corrigiendo la información y ese video no pasó de 5.000 vistas. Entonces, yo desinformé más de 160.000 personas. Y eso que las personas que vieron no son las mismas. O sea, no necesariamente los 160. En este momento el video tiene 163.000 vistas. Y esta es la hora que el video todavía está por ahí, pero ya nadie lo ve, por fortuna. Bueno, además que el video no monetiza. Entonces, eso también me quitó como un peso de encima, porque me hubiera dolido más monetizar engañando a la gente. Eso es lo peor. Pero no fui capaz de borrarlo. Entonces yo quedé con esa espinita de ¿cómo es que yo lo corrijo y no me ve nadie? Cuando digo la verdad no me ve nadie. Cuando caí en el error me vio un montón de gente que yo ni conocía. Y así pasó el año pasado, valga la redundancia, cuando mataron a Miguel Uribe Turbay, que sacaron un montón de noticias falsas, ¿no? En todas las ideologías, un montón de noticias falsas, pero me llamó la atención una que sacó, o sea, incluso ya hasta perdí la cuenta, pero tenía 7,5 millones de reproducciones y era una noticia falsa manipulada con inteligencia artificial. Y yo decía, uy, pucha, yo no puedo creer que con este video de 1 minuto y medio de duración, o sea, engañaron a casi 8 millones de personas. Entonces, luego vi un video de la silla vacía y un escrito de Colombia Check, y eso no pasó tampoco de 5.000 reproducciones. Entonces yo decía, el video manipulado con inteligencia artificial lo vieron hasta el momento que miré, porque luego le perdí el rastro, pero hasta ese momento lo habían visto 7,5 millones de veces. Y el video que refuta la noticia falsa no lo vieron más de 5.000 veces. Entonces yo me asusté mucho y yo dije, tanta gente quedó desinformada. Y por eso con ese tema de Miguel Uribe Turbay todavía hay mucha gente desinformada. Todavía hay gente diciendo que no, que eso fue un montaje, que al hermano lo mataron, o que la esposa dijo yo no sé qué cosa en el funeral, cuando es pura inteligencia artificial. O sea, tanta gente cae en la mentira. Pero eso es un problema de nuestro sistema educativo, que no nos han enseñado a distinguir un video editado con inteligencia artificial de un video real. No nos han enseñado a consultar portales especializados en refutar noticias falsas. Portales como Colombia Check, como La Silla Vacía. Entonces ahí tenemos un hueco muy grande. Entonces hay gente que dice, no, es que el pensamiento crítico no sirve para nada. Y yo les digo, sí, tienes razón, no sirve para nada, pero sí sirve, pero la nada también es algo. Y ese algo es que usted puede enseñar a la gente que no caiga en cadenas de WhatsApp. Vea, todavía comparten cadenas de WhatsApp falsas del 2018, de la época que estaba compitiendo Petro con Duque. Y todavía hay gente que se las cree, todavía hay gente que cree que eso es verdadero. Y yo me asusto, ¿cómo es posible? Han pasado ya 8 años
Y todavía hay gente que cae en las mismas noticias falsas. Por ejemplo, hay un montaje que lo hacen incluso con los caudillos. Hay un montaje en donde ponen a Fico con Pablo Escobar. Y Fico igualito como está ahora. O sea, que una foto a Pablo Escobar lo mataron hace ya 32 años, ya para 33 años. O sea, y a Fico igualito. Y otro con Petro igualito. La gente, ¿cómo se cree esto? O sea, ¿cómo Petro no va a envejecer en 30 años? ¿Cómo Fico no va a envejecer en 30 años? Esto es ridículo. Y hay gente que lo cree. Ah, no, es que yo voto por Fico porque es que Petro apareció en este video con Pablo Escobar. No, es que yo voto por Petro porque es que Fico apareció con Pablo Escobar en este video. Yo, ¿cómo así? O sea, Fico en 30 años no envejeció nada. O sea, ¿cómo estaba ese man era un pelado? Así, yo creo que la edad de ustedes. O sea, Fico hace 30 años era un pelado joven, no igualito como está. Y unos montajes con unos cuellos torcidos. Y hay gente que se cree eso. Y la gente va a votar creyendo que eso es verdad. Y van a votar indignados. No, yo no voto por el de Pablo Escobar. Así vota la gente en Colombia. Vale lo mismo un voto de un intelectual que tiene doctorado, que conoce mucho de noticias falsas, que casi nunca cae en noticias falsas. Vale lo mismo el voto de un man que ya tiene postdoctorado que el de alguien que no tiene la primaria y que cayó en un video de una cadena de WhatsApp. O sea, vale lo mismo el voto. O sea, la democracia es muy fallida. Es demasiado fallida. O sea, el sistema democrático desde ahí es fallido. Y sin importar la ideología. Y les tengo otro ejemplo ya para terminar este componente, que es algo impresionante. O sea, la gente hace fotomontajes. Colombia Check lo refuta. La silla vacía lo refuta. Pero siempre se viraliza más la noticia falsa. Siempre, casi siempre. O sea, hay excepciones, obviamente. Cuando pasó este tema del coronel Dávila en el 2023, le hicieron un montaje a este Miguel Ángel del Río. Y Miguel Ángel del Río hizo un video y se lo publicaron por ahí, en donde él mostraba unas pruebas, unos chats. Pero el video en contra tenía cientos de miles de reproducciones. Y el video que él hizo sacó como 8.000 vistas. Otra vez pasó lo mismo. O sea, y así pasa con un montón de cuestiones. Por ejemplo, hay personas que caen en efectos Mandela. Es decir, recuerdos falsos del pasado. O sea, hubo cosas que ya se refutaron hace tiempo y la gente sigue creyendo que son verdaderas. Por ejemplo, hay un porcentaje de la población colombiana que todavía cree que Pablo Escobar está vivo. O sea, y que fue un montaje el asesinato a Pablo Escobar. O sea, estamos hablando ya de un tema de 33 años, prácticamente. 32 años larguitos. Y hay gente, no, mijo, es que Pablo Escobar está vivo. ¿Usted cree que a Pablo Escobar lo mataron? Eso era un doble. Es que era muy gordo, era muy feo. Eso no era Pablo Escobar, eso era un doble. ¿Usted cree que el hombre más rico del mundo se dejará matar tan bobamente? Hay gente que dice que Pablo Escobar está vivo. Y dice, ¿cómo es posible? Pero, y si uno les refuta, se enojan y sacan cuchillo. Y ya cuando sacan cuchillo, no, sí, está vivo. Ya uno tocar la razón para que no lo apuñalen a uno. Ese tema de las noticias falsas, eso es una unidad completa. Es que es más, podría ser un curso completo. Porque mientras que estamos aquí hablando paja, se están regando miles y miles de noticias falsas en este momento. Y más en época electoral. Entonces, aquí vamos a aprender todas las técnicas, no solamente para refutar noticias falsas, sino para enseñarle a la gente a que no caiga en eso, sin importar la ideología. Y lo último, el último componente del curso, que es algo que me parece también muy importante. El tema de las redes sociales y la manipulación a la inteligencia artificial, cómo la gente convierte los likes en votos. O sea, vamos a estudiar en la última unidad todo el tema de redes sociales, el tema de los algoritmos, el tema del engagement, que también complementa muy bien el tema del neuromarketing. Porque si entendemos el neuromarketing
y entendemos la dinámica de las noticias falsas, vamos a tener el escenario para entender la reacción de la gente. O sea, ¿por qué la gente pone me divierte sistemáticamente? El tema de las bodegas, el tema de los perfiles que sacan más me divierte que me gusta, sabiendo que no son perfiles de humor. Eso hay que estudiarlo con análisis crítico y aplicando las escuelas de las que les he venido mencionando. En todos los componentes temáticos hay una escuela que nos puede servir. Por ejemplo, en el de neuromarketing electoral nos pueden servir todas las escuelas de psicología cognitiva, las escuelas lingüísticas y también las escuelas económicas. En el tema de las noticias falsas, obviamente también nos pueden servir las escuelas lingüísticas, nos pueden servir las escuelas lógicas y de pensamiento y las escuelas cognitivas, o sea, son transversales. Y finalmente, en esa unidad nos pueden servir escuelas más que todo del siglo XX. O sea, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, nos puede servir mucho para estudiar el fenómeno de las redes sociales. Porque hoy día el pensamiento crítico está tambaleando más que todo en las redes sociales. Porque tanta gente cae en noticias falsas. A mí me asusta cómo la gente se cree tanto cuento. Y lo peor, los creadores de contenido que intencional o involuntariamente difunden noticias falsas. Y cómo las noticias falsas se hacen virales y las verdaderas no. O sea, eso es lo que más duele. Cómo le daña la reputación a la gente por conseguir votos. Entonces, hay que estudiar todo eso. Básicamente este es el programa del curso, 3 unidades, las 3 complementarias, las 3 son transversales a diferentes escuelas de pensamiento. Y ya para terminar, el tema de la metodología, que la metodología es algo también muy importante, porque los contenidos en sí mismos no dicen nada. Lo que determina la efectividad de los contenidos es la metodología, el conjunto de métodos que utilizamos. Particularmente, yo utilizo 3 métodos. El método magistral, que lo estamos utilizando hoy, que no es el más adecuado para el pensamiento crítico, realmente no. El método dialéctico, que es el que me parece más interesante para el pensamiento crítico, porque el método dialéctico siempre tiene una tesis, una antítesis y una síntesis. Es muy difícil caer en sesgos cuando se aplica bien el método dialéctico, porque en el método dialéctico usted dice, este candidato propone tal cosa y este otro propone lo contrario. Entonces, sintetice, búsquele pros y contras a cada candidato. Ese es el pensamiento dialéctico, entonces muy cercano al pensamiento crítico. Y el último método, que para mí es el más importante que el mismo método dialéctico, que es el método heurístico. Heurístico viene del griego heurístico, que significa yo encuentro. Es el método de investigación donde cada persona solamente encuentra lo que está buscando y hay un proceso metódico. Si usted se mete a un buscador de Google, hay un sesgo ya de búsqueda, porque, o sea, usted está buscando algo que le interesa. Hay un sesgo de interés, que no es malo. Entonces, por ejemplo, si usted busca páginas pornográficas, el algoritmo le va a ofrecer cosas parecidas a eso. Y así, si usted busca páginas de moda o de política, de religión, el sesgo del algoritmo es muy interesante. Y esa es la heurística que yo quiero estudiar aquí. ¿Cuáles son las búsquedas de ustedes? Porque solamente puede haber investigación y aprendizaje significativo cuando hay una búsqueda, cuando hay un interés, cuando hay un tema que nos convoca. Entonces, el método magistral combinado con el dialéctico
y con el heurístico. Es un triángulo que nos ayuda a configurar una metodología para esta materia. Lo bueno es que cada método tiene unos submétodos. Por ejemplo, el seminario alemán. El seminario alemán yo lo he aplicado en algunos cursos y es una raíz del método dialéctico. El seminario alemán siempre tiene un relator, un correlator. Usualmente tiene alguien que plantea una tesis, otro que plantea una tesis contraria. El debate. El debate es el método perfecto para el pensamiento crítico. Si no hay debate, no hay pensamiento crítico. Por eso me preocupa muchísimo que se están haciendo poquitos debates presidenciales y hay candidaturas que nos invitan. Y eso acaba con todo. Por ejemplo, si hay una candidatura de alguien que tiene menos del 2% o menos del 1% de intención de voto, nunca invitan a esa persona a un debate. Y eso es un sesgo porque muestra que las candidaturas hacen debates internos, pero no hay un debate realmente global. Incluso hace 4 años era mejor, hace 8 años era mejor, había más debates, ya no. Ojalá que después del 8 de marzo, que son las elecciones a Congreso y las consultas internas, ojalá después de eso hayan más debates presidenciales, porque estamos muy mal y nos están invitando, y lo peor de todo, no nos pueden invitar porque no caben. Entonces, siempre invitan a los más famosos, a las más famosas. La metodología ya está zanjada, las formas, aquí trabajamos formas colectivas de aprendizaje como el debate y formas individuales de aprendizaje, como lo que debatamos en el grupo de WhatsApp y cada persona lo comparta individualmente, o los comentarios que cada quien dice. Los recursos, eso no hay que explicarlo muy bien porque ustedes los conocen mejor que yo. O sea, hoy día para aprender cualquier cosa hay en todos los recursos. Hay películas, hay mucha inteligencia artificial, hay todo tipo de artículos académicos. Aquí vamos a utilizar todo tipo de recursos. Vamos a utilizar películas, vamos a utilizar documentales, vamos a utilizar debates presidenciales, debates en redes sociales. Entonces vamos a tener muy buenas fuentes. El libro de Kahneman y este libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano van a servir como fuente para algunos debates, porque si entendemos la historia del conflicto colombiano podemos entender elementos que vamos a estudiar en el neuromarketing electoral, en el estudio crítico a las noticias falsas y finalmente en el tema de las redes sociales. Entonces, es de suma importancia analizar algunos capítulos de acá. Por ejemplo, ese es el tomo número 2. ¿Por qué? Porque es que el tomo número 1 lo estudiamos más en el curso de Pensar la Historia. Aquí estudiamos, es el tomo 2, que es de la pregunta 51 a la pregunta 100. Estudiamos básicamente los últimos 36 años de nuestra historia desde el pensamiento crítico. De acá, alguien que me diga un número del 51 al 100. A ver, cualquier número. No es una rifa, sino que es un ejercicio pedagógico. 38, listo. Del 51. Del 51 al 100. 88, listo, perfecto. Es un número cabalístico. El número que le gustaba pues a Dorlan Pavón, el 88. Vean, ¿cuál ha sido el impacto del conflicto en relación con las comunidades afrodescendientes? Así se llama esta pregunta. Por ejemplo, hay una disputa por las curules afrocolombianas y sobre eso se informa muy poquito. Que esa pregunta que tú elegiste al azar, sería interesante que mucha gente en Colombia la conociera, la respuesta a esa pregunta. Les va a mostrar el libro para que lo miren así por encima. Lo van rotando ahí a la derecha. Listo, ya tenemos problema, tenemos objetivos convertidos en indicadores de logros, tenemos contenidos, tenemos metodologías, tenemos formas de aprendizaje y formas de enseñanza, tenemos recursos, no muy económicos, pero tenemos recursos.
Y solo falta la última categoría didáctica. Adivinen cuál es. La más compleja y la mejor, la más política. ¿Cuál falta? De las 7 categorías didácticas para terminar de presentar el programa del curso. La evaluación. O sea, un curso que no se evalúa no tiene didáctica. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente confunde evaluación con calificación. Calificar es poner un número del 0 al 5. Y en el caso de las escuelas, poner una letra. De deficiente a excelente. Aquí vamos a entender la evaluación como un proceso político. No como un proceso electoral, sino político. Hay un texto muy bonito que también les recomiendo, del señor José Bernardo Toro, que se titula La evaluación como problema político. ¿Por qué la evaluación es un problema político? Porque es un tema de poder. Por eso les decía ahorita que hay docentes que son felices cuando el estudiante saca 0. Dice, uy, qué rico, soy poderoso, saco 0. Uy, hacen fiesta. Y hay otros que cuando el estudiante no hace la tarea, uno se pone muy triste porque uno no quiere que esa persona pierda la materia. Uno dice, no, es que mire que no hizo el trabajo, lo copió con inteligencia artificial y lo descubrí. Entonces uno no sabe ni qué hacer, porque a uno le duele que hayan temas de ética ahí. Entonces, yo soy como Pilatos, yo me lavo las manos. O sea, no es que le regale la materia a todo mundo, no. No, porque no, la materia no se puede regalar, yo pienso. Pero sí tiendo a ser generoso. Es decir, que hay docentes que se equivocan usualmente contra el estudiantado. Y yo peco en el otro extremo. O sea, yo tiendo a equivocarme más a favor del estudiante. O sea, a veces el estudiante saca 4,2 y yo lo subo a 4,5. O sea, es como, pues pucha, eso puede ser hasta corrupción. Puede ser corrupción, pero en el caso mío es que me parece muy cruel que alguien lo eche por un promedio. Entonces yo tiendo como a equivocarme a favor. Lo curioso es que cuando me equivoco a favor nunca me reclaman, ¿no? Y cuando me equivoco en contra, sí, profe, usted me puso 4,2, yo saqué 4,5, me robaste. Y yo, ay, sí, me equivoqué. Sí, sí. Ah. Pero aquí sí metámosle matemática al asunto para que salgamos de la lógica difusa. Yo tengo una política muy clara. Si el estudiante viene a todas las clases, en ese ítem merece un 5. O sea, si yo hice 16 clases de 4 horas cada una y nunca faltó, yo creo que le voy a poner 4,8. No es que le pongo 4,8 porque la perfección no existe. No, la perfección no existe como categoría absoluta, pero como categoría relativa si hay un grado de perfección. Por eso el sistema permite el 5. Ah, es que usted regala notas. No, yo no estoy regalando nada. Porque yo tengo la evidencia física. Por eso les pongo a firmar. Ahí está la firma. Yo tengo la prueba que esta persona vino a las 16 clases y tengo la firma de la persona como prueba. Entonces, si nos llevan esto a algo disciplinario, algo penal, entonces yo no estoy regalando nada. Porque la persona vino aquí, se sentó, se soportó una cátedra aburrida, participó. Esa persona merece un 5 en ese ítem. Porque el ítem dice asistencia a clase. Ahí no hay nada que alegar. Vea, yo tuve un estudiante que vino a la primera clase y hasta se ofreció a hacer una página web gratis para el curso. Y yo, y tan bueno. Yo, pero bueno, ojalá después no me vaya a pedir calificación por eso. Y que no se vuelva un dilema ético. Y el personaje nunca volvió. O sea, vino a la clase 1 y nunca volvió. Y después, en la clase 16 apareció. Es que, profe, qué pena, es que me enfermé. Y yo ya le había puesto 0. Y yo decía, pues pucha, este man me iba a hacer página web y no me la hizo. Y nunca volvió. Entonces, o sea, es de las pocas veces que yo he puesto un 0. Pero yo qué hacía ahí, o sea, es que el man, o sea, eran 16 clases, el man apenas vino a 2. O sea, el man vino a 8 horas de 64. O sea, yo como le quitaba a ese man el 0. O lo ponía en 0,5 ahí para que no. Entonces, para mí era un dilema muy complicado. Porque el man era buena gente, hasta se había ofrecido a hacerme la página gratis. No, a la final no hizo nada. Entonces, o sea, para mí es complicado el tema.
Pero uno procura por equivocarse a favor del estudiante. Precisamente porque es que un número no define nada. El número no te quita ni te da conocimiento. Al menos en términos cognitivos el número no define nada. Pero en términos humanos uno puede destruir una vida. Imagínense donde ese estudiante se quita la vida. Dice, y yo me siento culpable. Dice, pues pucha, por el cero que yo le puse, ese man se tiró de un quinto piso y ya no está en el plano terrenal. No ha pasado. Yo, ojalá que este huevo no se haya a suicidar porque le puse 5. Le puse 0. Entonces, para mí, o sea, es un problema, mire que es un problema ético y político. O sea, la evaluación convertida en calificación es un problema muy delicado, porque es ético y político. Hay profesores que son novios de las estudiantes. Entonces, uno dice, ¿qué criterio de imparcialidad hay ahí? O sea, es que el profesor es el novio. Y curiosamente sacó 5 la chica y los otros sacaron 3. ¿Cómo así? La que es novia, el profesor sacó 5. ¿Cómo así? O sea, mire que eso no es un impedimento legal, pero sí es un impedimento ético. Entonces, o sea, y uno como profesional de la docencia tiene que tener ética, pues. Entonces, que son novios, pero ya no le da clase. Listo, por lo menos ya no le da clase. Pero lo delicado es cuando le está dando clase y todo el mundo sabe, es que es la novia del profesor y por eso sacó 5. Y peor, cuando uno le pone 5 a todo el mundo es peor, porque es que este profesor es mozo de todo el salón. O sea, mucho peor. Pero ahí sí que le dañan a uno la reputación. No, es que todo el mundo sacó 5. Uno no sabe qué es peor. Es un problema político y los problemas políticos también son problemas éticos. Pero yo lo soluciono. Yo digo, estoy demostrando que esta persona asistió a clase. Ya. Segunda, participación. Y por eso es que yo creo un grupo de WhatsApp. Porque en los grupos de WhatsApp uno puede también medir la participación de personas que son muy tímidas. Yo he tenido estudiantes que nunca les conozco la voz y yo entiendo que hay gente que le encanta hablar en clase y hay otra que no le gusta. Entonces yo no obligo a la gente a hablar en clase. Entonces yo le digo, bueno, particípeme en WhatsApp. El problema es que supongamos que la persona no habla en clase y cuando participa en WhatsApp participa con textos copiados con inteligencia artificial. O sea, esa persona pasa de agache, no hace nada y gana la materia con un texto copiado y pegado. Entonces, o sea, si me van a copiar un texto con inteligencia artificial, mejor me hagan nada, yo le regalo la materia. O sea, prefiero regalar la materia y hacerme echar yo a que me pongan a leer cosas que escribió la inteligencia artificial. Pues pasa que ahora se me meto ya a Google y la leo yo de una vez en la inteligencia artificial. Por eso yo he optado, por eso compré un blog de papel opalina, compré hasta papel fino. Compré un blog de papel opalina, que es gruesecito, para que escribamos aquí cositas. Porque de pronto alguien que sea muy tímido o muy tímida, entonces aquí me puede escribir alguna reflexión. Y yo ya sé que no la copió, como yo estoy viendo aquí mismo, yo sé que no me la copió con inteligencia artificial. Ya, ahí le saco la nota con eso. Si la persona no le gusta hablar en público, por ejemplo, cuando hagamos el debate final, es una alternativa que le doy. Escríbame. Pero imagínense que sea una persona que tenga letra de médico, o sea, no se entiende la letra, y que no le gusta hablar en público, y que me copie un texto en WhatsApp con inteligencia artificial. ¿Yo cómo califico a esa persona? Muy difícil, ¿sí o no? O sea, ahí me ponen un dilema ético bravo, es que... y hasta en un problema político. Y por último, ya sabemos, asistencia a clase, participación en clase, con todos los problemas que eso pueda tener, y las dificultades y los obstáculos. Hay un último tema, y es el debate final que vamos a hacer. Ese debate, antes era un ensayo final, pero lo volví microensayo, que para que no fuera la gente perezosa. No es que la gente la pereza escribir 3 páginas. Pongámosles a escribir un microensayo de 4 párrafos, introducción, 2 de desarrollo y 1 de conclusión. Pero desde que vi que copiaban con inteligencia artificial, y el semestre pasado, como era una clase virtual, hice la excepción. Pero miren, volvieron a fallar otra vez, la mitad. Hasta mi hijo de 12 años se dio cuenta que el texto era con inteligencia artificial. Entonces ya ahora estoy replanteando, ya por eso voy a poner a la gente a escribir a mano. Entonces, o sea, vayan puliendo
haciendo talleres de caligrafía para que la letra les quede bien bonita, porque escribir a mano es la mejor prueba de que el texto es original. Lo que no más rabia le da es que lo hace a mano, lo transcribe para que la IA le diga, lo hice yo. No, ¿cómo así? Tú no lo hiciste, yo no tengo físico, ¿cómo así? Eres un excelente escritor, dice la IA, por eso creí que era una máquina. Eres una máquina para escribir, te felicito. Imagínate, una vergüenza. Después de que lo trata uno de plagiador, lo felicita uno. Entonces, ¿están de acuerdo con esas tres formas de evaluar? O sea, asistencia a clase, que se comprueba con las firmas. Participación en clase, que se comprueba con lo que ustedes hablen aquí o lo que hablen en WhatsApp. Y si mandan inteligencia artificial, pues ¿qué se va a hacer? Va a tocar buscar algún antídoto para combatir eso, porque está difícil, está difícil. Y más que la inteligencia artificial también se equivoca. Y no tiene sentimientos ni opinión. Y no puede haber pensamiento crítico cuando no hay opinión, cuando no hay postura, cuando no hay contraste. O cuando el contraste es muy superficial como lo hace la inteligencia artificial. Entonces hay que mirar muy bien cómo dirimimos eso, pero cada día trae su afán. Yo no puedo estresarme por algo que va a pasar dentro de 4 meses, así que dejemos que todo fluya. Lo bueno es que de aquí a eso ya tenemos presidente o tenemos 2 personas que están disputando para llegar a la presidencia. O sea, ya en esa época vamos a tener ya una época menos caliente para definir notas. Que el proceso electoral no tiene nada que ver con el curso, al menos desde el contenido, desde la forma sí, pero ya vamos a tener más tiempo, porque ya son 2 personas. En junio, cuando estemos terminando este curso, 2 personas, ya es más fácil comparar a 2 personas que comparar a 100. O el sistema de pensamiento de 2 personas. Y el tema del debate, que ese debate, ojalá lo hagamos oral, pero para la gente tímida les traemos papel para que lo escriban ahí. Y listo. Y marcadores finos. Así, borrables no. Permanentes Sharpie, son muy buenos. 3.000, vale como 3.500. Si uno lo compra por 12, pero si uno lo compra por unidad vale como 3.800. O sea, la rebaja es insignificante. 3.800 es un marcadorcito. Y sale una letra bonita, grande. Bueno, ahora llegó el momento de que ustedes hablen. O sea, quiero que ustedes me cuenten cómo les pareció el programa del curso. ¿Les gusta la forma de calificar? La forma de evaluar. Recuerden que la calificación solamente es el 33%, porque calificar es comparar un antes y un después, o sea, comparar los propósitos, los objetivos, si se convirtieron en logros, en indicadores de logros también. Es reflexionar críticamente sobre lo que se aprendió y lo que no se aprendió, la coevaluación y la autoevaluación. Y a veces la heteroevaluación, o sea que a veces la otra persona me puede evaluar mi proceso también, si yo se lo permito. Y finalmente la calificación, que es la parte más complicada de la evaluación, porque es la parte numérica, la parte definitiva. ¿Cómo les pareció el programa? ¿Les gustó? ¿Qué le metemos? ¿Qué le quitamos? ¿Les gustó la forma de evaluar el programa? Ahora sí quiero escuchar sus opiniones, que ya son las 4 de la tarde.